en el video anterior, pues lo que vimos fue introducir un nuevo botón en la vista de Kanban, y hoy lo que vamos a ver es introducir este mismo botón, pero en la vista lista del propio Product Template. ¿Ok? Para ello les voy a dejar en la descripción y con una tarjeta en la parte de arriba, pues el video que hicimos de agregar el botón en la vista Canva. Vale. Vamos a agregarlo ahora en la vista list. ¿Cómo lo hacemos? Como mismo hicimos con el Kanban, pues localizar la vista controladora, ¿vale? Para luego inyectarla en la vista, o sea, en el view. ¿Ok? Esta es la vista controladora de la vista lista. Nos vamos a ir a su implementación. ¿Ok? Sería esta más para acá arriba. Sería esta, ¿no? ¿Vale? Vamos al código. Y antes vamos a agregar un nuevo, apoyándonos en nuestro audit shortcut, pues agregamos un nuevo componente de JavaScript. A este le vamos a llamar así, ¿vale? Va a ser de tipo command. Y vamos a hacer una cosa primero. Vamos a renombrarla para hacerlo bien, ¿vale? Controller, y también vamos a renombrar esto como controller. ¿Ok? Ahora sí, vamos a agregar esta y, o sea, agregamos este list controller, buscamos el list controller donde está implementado y estaría en la carpeta web en la carpeta de list en el puente view. ¿Ok? Pues este es lo que tenemos que copiarnos. Ok, esta es la clase que vamos a heredar, pero antes vamos a copiarnos la ruta de importación apoyándonos siempre de nuestro audit shortcut. Vamos a volver aquí. Esto no nos va a hacer falta ya que vamos a heredar. Volvemos aquí. Este es el list controller que vamos a heredar. ¿Vale? Esto lo ponemos por acá. Super setup. Okay. Vale. Esto lo podemos eliminar, ya que vamos a estar haciendo prácticamente lo mismo que hicimos aquí, que es agregar esta función, que es la que nos trae la que nos va a levantar el wizard, ¿vale? Este wizard, o sea, este wizard ya lo creamos en el video del Kanban, ¿ok? Es este wizard que vamos a levantar, ¿vale? Ok, volvemos aquí a nuestro... esto ya no lo vamos a necesitar. A ver, todo está bien. Ok, volvemos acá. Aquí vamos a su controlador, el template, y lo que vamos a heredar será es adentro, y dentro vamos a colocar dentro de este list button, pues es donde están los botones. Ok, esto lo vamos a heredar. Volvemos por acá. Esto no nos hace falta ya. Esto es inherit. Ok, inherit. Y siguiendo la convención, pues yo lo voy a llamar así, ustedes le llaman como quieran, ¿vale? Y vamos a heredar este tip, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues volvemos aquí y le decimos aquí path, ¿vale? Es un tip,
con hash class, el hash class, vale, el hash class va a ser, volvemos aquí, este, ok, ya esto no nos va a hacer falta, vale, y automáticamente ya sabemos dónde lo tenemos que agregar, ok, vale, entonces vamos al controlador Kanban, que es prácticamente lo mismo que tenemos, reutilizamos este botón que tenemos por acá en la vista Kanban, ¿vale? Ok, va a ser, ¿vale? Ahí quedó este botón. Recuérdese que este botón es el botón que tenemos por acá, ¿no? Este botón que tenemos por acá. Ya esto lo podemos cerrar. Vale, este Kanban también lo podemos cerrar. Y este list controller, pues también. Vale. Ahora, pues que ya tenemos el controlador de la lista, pues ya controlada, o sea, ya heredada. Pues lo que tenemos que hacer, un momentico, a ustedes no se les va a olvidar, esto es así, y este es el product price, ya que lo que vamos a hacer es heredar, ¿ok? No vamos a crear un nuevo componente, sino lo que estamos haciendo es heredar la vista lista, o sea, el controlador que tenemos por acá. Vamos a la vista lista, ¿vale? El controlador que tenemos por acá, ese es el que vamos a heredar, ¿ok? ¿Vale? Ahora tenemos que incluirla en la vista. ¿Cómo lo hacemos? Pues creamos apoyándonos en nuestro shortcut, creamos un componente nuevo que va a ser bueno, mejor hacemos esto. Vamos a copiarnos este mismo, lo pegamos con ánimo de ahorrar tiempo. A ver, esto no es Kanban, esto es list, ¿vale? Y ok, esto ya no nos hace falta. Esto no va a ser list Kanban, esto va a ser list view, ¿vale? Esto es vale, buscamos en el web, buscamos la list view, ¿vale? Y en list view copiamos la ruta de importación con nuestro shortcut, volvemos, sería esto así, ok, muy bien, aquí sería, a ver, este es el objeto que tenemos que heredar, ¿vale? Aquí tendríamos esto así, product price list, este lo ponemos por acá, esto ya no es Kanban, esto es list, esto es, a ver, aquí cómo se llama, button, volvemos, ponemos esto así, este controller es el controller que tenemos por acá, ok, este es el controller que tenemos por acá, pero no está aquí, entonces sería vale, list, aquí tenemos todo, aparentemente, sí, se nos faltó definir que esto es un módulo, perdón. Ok, ya estamos completos. Entonces ahora lo que nos queda es utilizar esta nueva vista dentro de
de las vistas de Odoo. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues volvemos aquí al Product Template View y agregamos una vista nueva, pero nos vamos a apoyar con nuestro Odoo Shortcut. ¿Vale? Vamos a agregar una vista heredada del Product Template. La vista es vista list. Ok. ¿Vale? Aquí sería, pues esto no sería así, ¿no? No sé qué pasó. ¿Vale? List. ¿Vale? Esto sería, lo voy a dejar así. Y en la referencia, pues vamos a ver cuál es la vista que le corresponde a esto, ¿no? Para ello vamos a hacernos desarrollador. ¿Okay? Y abrimos la vista lista. Esta es la vista que le corresponde. Y esta es la vista que vamos a heredar, ¿vale? Al igual que hicimos con el Kanban, pues revisamos la secuencia. La última secuencia es la 16, pues podemos utilizar también la 17 en la vista lista perfectamente. ¿Vale? Recuérdense que esto no es obligatorio, pero es una buena práctica, pues aumentar el número de prioridad para que Odoo se entere de que hay una nueva vista y que esta renderice después de la demás. ¿Ok? Vale, aquí utilizamos el mismo patrón del Kanban, pero esta vez usando el list. ¿Vale? Esto ya no es esta, sino es la vista lista que hemos creado por acá. ¿Vale? Y si todo ha ido correctamente, pues lo que vamos a hacer es refrescar el servidor con la actualización del módulo. Una vez que tenga, una vez que tenga la actualización, pues ya deberíamos tener, esto ya lo podemos cerrar por acá. Ok. Operaciones. Template. ¿Vale? Volvemos a la vista lista y ya tenemos el botón en la vista, un nuevo botón en la vista lista. ¿Ok? Lo mismo que hicimos con el Canva, pues lo hemos hecho con la vista lista. ¿Vale? Ahora ya no es list view en la vista que se renderiza, sino es product price list controller, que inyectamos en la vista concretamente, que es este controlador que tenemos por acá. Vale, si has llegado hasta aquí, muchas gracias por tu presencia y suscríbete, activa la campanita para más videos. Nos vemos en el próximo encuentro. Chao, chao.